Gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Vamos a arreglar un poquito esto. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí mirando el chat. ¿Cómo están? Alex Bro 2. ¿Cómo les va, chiquillos? Por primera vez estamos haciendo clases online, así que yo estoy jugando con esto también. Si me equivoco, por favor, discúlpenme. Vayan contándome de dónde son, pues por primera vez estamos haciendo clases a todo Chile. Así que vamos viendo. Hola Lizzy, Mabel, Jorge, Chillán, Viña, Macul, Conce, Temuco, Arica, Osorno, bien destacado. Muy bien, muy bien. Ya chiquillos, vamos a partir entonces con la clase. Esta clase básicamente va a ser de organización, estructura, actividad celular. Vamos a tener en particular dos clases de esto porque este tema es bien extenso como estuvimos viendo en el temario. Por tiempo vamos a hacer lo que son básicamente 13 clases, unas pocas del módulo lectivo y el resto del módulo común. Así que, ya carito, voy a explicar un poquito más lento, pero vamos a tratar de abarcar la materia que corresponde a la clase de hoy. ¿Ya? Así que démosle nomás. Este temario es bien importante porque esto es lo que vamos a ver en toda la clase. Si se fijan, vamos a abarcar la materia de agua y iones, vamos a ver biomoléculas, todas las biomoléculas, las enzimas, microscopía y generalidades celulares, organelos, estructura de membrana, transportes de la membrana y además vamos a hablar de la organización de la materia biológica. Esto es súper importante. Si es que tratamos de abarcar toda esta materia con la complejidad que tiene y con las cosas que tiene, no vamos a terminar y vamos a hacer una clase de 3 horas y vamos a terminar todos muertos. Así que vamos a abarcar lo más importante de cada uno de los puntos, lo que ustedes tienen que saber para dar una buena PSU del módulo común y después vamos a ir profundizando algunas cosas del módulo electivo a medida que las vayamos profundizando, ¿ya? Entonces vamos a partir hablando del agua y los iones bien resumidamente. El agua, recuerden cómo lo están viendo también o como lo van a poder ver en química. El agua es una molécula formada particularmente por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno en una conformación que ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Que tiene 104.5 grados. Es una molécula polar y cosas importantes que nos interesan en biología particularmente. Vamos a ver esto. El agua tiene un alto calor específico. ¿Y qué significa finalmente que el agua tenga un alto calor específico? Por si preguntan qué significa una molécula polar, significa que tiene cargas, como bien dice C. Johannes. Significa, como pueden ver acá, que tiene una carga negativa y aquí tiene cargas positivas. Por lo tanto, hacia acá se van a traer las moléculas que tengan cargas negativas y hacia acá las que tengan cargas positivas. El alto calor específico, ¿no es cierto?, significa la cantidad de energía que yo necesito para elevar en 1 grado Celsius un centímetro cúbico o miligramo de materia o de sustancia. Esto en biología es muy importante porque si nosotros estuviéramos hechos de otra sustancia, con leves fluctuaciones de calor, tendríamos enormes variaciones de lo que es la temperatura de nuestro disolvente por excelencia. Por lo tanto, eso es un punto bien importante a entender. La capacidad de solvatación, si bien estas son propiedades más de química, es la importancia de poder separar sustancias en base a su polaridad, como por ejemplo significa lo que es la separación del cloruro de sodio en sus componentes sodio y cloro. Es un disolvente biológico por excelencia. Es el medio donde ocurren todas las reacciones químicas del organismo.
Aquí es importante por los que van teniendo problemas con la velocidad, que en biología no les van a preguntar de agua directamente, sino que es una materia para entender y aplicarla después. Por lo tanto, por eso lo vamos a ir pasando más o menos rápido, porque esta es materia que por eso les pedí que leyeran las guías antes, ¿ya? En la materia que es más difícil nos vamos a detener más, pero esta no es tan importante como les decía. Y es un lubricante de superficie como articulaciones, por ejemplo, u otras cosas. Pasando a los iones, este es un esquema que se tienen que aprender casi de memoria. Este es un esquema de una célula, el medio intracelular y el medio extracelular. Este es el catión sodio, que es el principal catión del líquido extracelular. Es decir, está más concentrado en el medio extracelular que en el intracelular. Este catión, por otra parte, es el catión potasio, que está mucho más concentrado en el líquido intracelular que en el extracelular. Y otro que es importante que tienen que saber es el cloro, que está más concentrado en el extracelular. El calcio es bien importante, pero no en este nivel, sino que es más importante en algunos tópicos del módulo electivo. Y para terminar este punto, vamos a hablar de algunos elementos que tiene el organismo, como lo es el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, con sus respectivas funciones a nivel biológico. El carbono, recuerden que es el esqueleto de las biomoléculas por excelencia. El nitrógeno es componente de los ácidos nucleicos en las bases nitrogenadas y de las proteínas. El oxígeno está en casi todas las biomoléculas, excepto muy pocas trazas en los lípidos. El azufre es muy importante porque es uno de los elementos que permite la construcción de las proteínas de estructura terciaria, como vamos a ver después. Y los oligoelementos pueden ser variados, puede ser zinc, puede ser magnesio y otras determinadas cosas que van a estabilizar y van a ayudar a la función biológica de moléculas más grandes. Finalmente, estos cuadros están en las guías, por lo tanto, ustedes pueden ahí verlos con más detalle. Todo esto está sacado de las guías. Ahora sí vamos a partir con materia que es un poco más complicada. Los carbohidratos son parte de las biomoléculas, ¿no es cierto?, que hemos visto a lo largo de las clases que están en la plataforma. Son biomoléculas que son poliméricas, es decir, que están formadas por varias unidades chiquititas. Y estas unidades chiquititas, en el caso de los carbohidratos, pasan a llamarse monosacáridos, que es la unidad más chica. A ver, DM1313, ¿qué cosa no entendiste para que lo escribas mejor y lo explicamos de nuevo? No hay problema. Bueno, entonces vamos a seguir. Lo importante acá es que los carbohidratos no son hidratos de carbono. Eso es una nomenclatura que se empezó a usar cuando se descubrió la fórmula y la proporción que tienen, y por eso tiende a malentenderse un poco. Las cosas que ustedes tienen que saber es que las biomoléculas, en el caso de los carbohidratos, están formadas por monosacáridos unidos por un enlace covalente que es el enlace glucosídico en este caso. Los elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, acuérdense de CHO. Y la función principal de los carbohidratos es una función estructural y una función energética, pese a que tienen una serie de otras funciones que no nos interesan en este nivel. Vamos a saltar al tiro a los monosacáridos. Y los monosacáridos son moléculas que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno en la siguiente proporción. Esta es una proporción que es conveniente que se la sepan para la PSU. Es por eso que se entendía que eran hidratos de carbono. Si se fijan, hay una molécula de agua por cada átomo de carbono. Por eso se tendían a decir hidratos de carbono. Y, por supuesto, como en biología nos gusta complicar más las cosas, los monosacáridos se pueden clasificar según el número de átomos de carbono. Y de importancia para la PSU, nosotros vamos a tener 3 distintos tipos de monosacáridos, que son las triosas. ¿Alguien sabe dónde podemos encontrar triosas? En el chat, vamos a ver acá. Carmen Gloria, ¿no? Muy bien, gliceraldehído, ¿no es cierto? Ese es uno de las triosas que pueden existir, y hay otra más, que es la dihidroxicetona, ¿no es cierto? Exactamente como dice Cosme Funanito. Esos son los dos metabolitos que aparecen cerca de la mitad de la glucólisis. Por otro lado, las pentosas
Son de 5 carbonos y aquí hay básicamente dos que son súper famosas, que son la ribosa y la desoxirribosa. Y las hexosas en general, también hay muchas que son famosas, pero la más famosa de todas es la glucosa. Entonces, para cerrar el tema de los carbohidratos, este es un esquema que les debe sonar conocido de las clases. Acá podemos ver dos moléculas de glucosa. En lo único que se diferencian es que esta es una glucosa alfa y esta es una glucosa beta. La glucosa alfa se diferencia de la beta en dos puntos esenciales. Uno es que en el carbono 1, este grupo, el grupo hidroxilo que está acá, se encuentra mirando en otra dirección a lo que se encuentra el OH en el carbono 1 de la glucosa beta. ¿Lo pudieron entender? Bueno, esta diferencia, ¿por qué es importante? ¿No? Mira, estamos un poco mezclados. Lo vamos a volver a explicar de otra manera. La orientación en el espacio de este tipo de grupos es determinante para formar los enlaces que después pueden hacer estas moléculas. Y es por eso que este tipo de glucosa puede formar, por ejemplo, celulosa, y este otro tipo de glucosa, que es la glucosa alfa, puede formar moléculas que pueden aportarnos energía más fácil. De los disacáridos, que se definen como la unión de dos monosacáridos por un enlace glucosídico, los importantes que se tienen que saber para la PSU son la lactosa, que está formada por glucosa y galactosa, la maltosa, que está formada por glucosa y glucosa. ¿Alguien sabe de dónde viene la maltosa? Rodrigo 850, que puso muy bien que la glucosa alfa son energéticos y los beta estructurales. De la malta. No, la maltosa viene es producto de la digestión de una serie de enzimas que se llaman amilasas. Las amilasas degradan el almidón y forman maltosa. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Y de los polisacáridos, los más importantes que ustedes tienen que saber son el glucógeno, que está formado por glucosa alfa, y está formado se forma principalmente en animales, en lo que es el músculo esquelético y el hígado. El almidón lo sintetizan las plantas y también está formado por glucosa alfa. Lo único que varía en estas dos moléculas es la conformación tridimensional que tienen y por eso uno ocupa más espacio que en otro. Respectivamente, el almidón ocupa más espacio que el glucógeno. Y la celulosa es conocido por todos porque está formado por glucosa beta y tiene un rol estructural en plantas y otro tipo de organismos. Para los que preguntaban para qué servía la maltosa en rigor tiene algunos usos, pero biológicamente hablando nos importa porque las amilasas degradan el almidón a maltosa y la maltosa después es degradada por una enzima que se llama maltasa, obteniendo finalmente la glucosa que nosotros queremos obtener. ¿Ya? La quitina también es bastante importante, pero no la vamos a profundizar porque puede que no la pregunten. Las principales son estas. Y aquí tienen una imagen de microscopía electrónica de transmisión de un cloroplasto donde se pueden ver gránulos de almidón. Ya, pasemos a las proteínas. ¿Les quedó alguna duda con los carbohidratos? Yayori pregunta si es que la glucosa beta forma estructuras más cerradas y rígidas por la orientación del OH. Es más o menos así. La glucosa beta, por los enlaces que puede formar, forma una estructura tridimensional que es más compacta, por lo tanto es más dura. Y nosotros no tenemos las enzimas para poder digerir ese tipo de estructuras, por eso no podemos comer madera. ¿Ya? Por eso les dije que tenían que estudiar la materia antes de la clase, porque vamos a ir bastante rápido. Entonces, siguiendo con las proteínas. Las proteínas son polímeros o biopolímeros, pero de aminoácidos esta vez. ¿Ya? Unidos por enlaces covalentes que son llamados peptídicos. ¿Ya? Si los carbohidratos estaban compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, estos están compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Es decir, un CHONS. La unidad monomérica, como habíamos dicho antes, es el aminoácido
Y para eso tenemos que sabernos la estructura de los aminoácidos. Esta estructura en particular es un aminoácido en una solución especial, pero la que ustedes tienen que saber son cosas que son bastante simples. Una es que el aminoácido está formado por un carbono quiral, gracias a Pate Castillo, que los enlaces peptídicos y glucosídicos se forman por condensación. Una reacción de condensación significa que se unen dos distintos componentes formando agua producto de la reacción. ¿Ya? Entonces, como estábamos diciendo, este carbono quiral está unido a 3 sustituyentes que son constantes en todos los aminoácidos, que son un protón, un grupo amino, que en este caso debería ser NH2, y un grupo carboxilo, que debería ser COOH. ¿Ya? Esta R significa radical, y ese radical es el que puede cambiar y dándole la identidad a cada uno de los aminoácidos. Si bien yo en el video de la clase donde hablo de los aminoácidos dije que hay 22 aminoácidos, eso es verdad, pero son 20 aminoácidos los que forman proteínas. ¿Ya? Corrigiendo a Cosme Fulanito 9, la glicina en rigor también tiene un radical, dado que el radical de la glicina es un protón. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de la estructura de las proteínas bien simple. La estructura primaria es una estructura que está formada principalmente por una cadena neosintetizada de proteínas. Esta pregunta es importante. Los otros 2 aminoácidos que yo no mencioné, más que de término de inicio, son aminoácidos que son productos de un ciclo intermediario que se llama ciclo de la urea. Y estos aminoácidos no entran en la PSU y son la ornitina y la citrulina. ¿Ya? Pero no se preocupen de eso. Entonces, la estructura primaria neosintetizada significa que fue sintetizada hace muy poco. Una estructura primaria, entonces, como pueden ver aquí, es una cadena de aminoácidos y el principal enlace que las mantiene es el enlace peptídico. Por otro lado, la estructura secundaria, que aquí la tapo un poco, es una estructura que puede variar entre 2 distintos componentes. ¿Ya? Este componente que está aquí, me tengo que mover para el otro lado. Este es una estructura que se llama alfa hélice. ¿Ya? La que está acá arriba es una estructura que se llama hoja beta o beta plegada. ¿Ya? ¿Para qué sirven estas 2 estructuras? Es porque los aminoácidos, si ustedes estudian más adelante los 20 aminoácidos, se van a dar cuenta que hay aminoácidos que tienen carga, que no tienen carga, y los que tienen carga pueden ser positivos o negativos. Por lo tanto, existen atracciones entre distintos aminoácidos, además de los enlaces de hidrógeno que se pueden formar, que es el responsable de generar la estructura secundaria. No falta la estructura terciaria, por supuesto, que es una estructura que nace producto de la interacción entre las cisteínas, que es un aminoácido que en el radical tiene azufre. Por lo tanto, la interacción entre cisteína y cisteína va a formar los puentes disulfuro, que son responsables de generar la estructura terciaria. Los 20 aminoácidos no es importante sabérselos de memoria, sin embargo es importante saber cuáles son esenciales y cuáles no son esenciales, que los vamos a ver en la clase de nutrición. Los puentes de hidrógeno, Carmen Gloria, se forman justo cuando la cadena se sintetiza, empieza a plegarse y empiezan las interacciones de hidrógeno. Esto es bastante rápido. Y la estructura cuaternaria, finalmente, es cuando ya varias cadenas peptídicas diferentes, como pueden ver acá que están en distintos colores, interaccionan a través de enlaces débiles para formar una estructura que se complementa o es sinérgica entre todas las cadenas y tienen funciones en común. Como por ejemplo la hemoglobina, que es la proteína de estructura cuaternaria más conocida que hay. Hablando de las funciones de las proteínas, exactamente, Jorge Mauricio, la terciaria es tridimensional. Según lo que dice Rodrigo, que la estructura terciaria es una enzima, tiene bastante razón. Pero una enzima también puede ser un complejo multiproteico. Por lo tanto, pueden ser las 2 opciones posibles. ¿Ya? Para Bayuchi, yo le voy a pedir que en verdad no hagamos ese tipo de comentarios, porque en verdad acá tenemos que aprender todo. Esto también es una experiencia para mí, por lo tanto evitemos
menospreciar o pedir más velocidad, sino que vamos a medida que vayamos avanzando en la clase. ¿Ya? Tiene función, como dice come fulanito, desde la estructura terciaria, dependiendo de la cadena que en realidad se esté sintetizando. Un ejemplo de proteína terciaria puede ser fácilmente, bueno, la estructura que está acá, que se llama barril alfa-beta, que son estructuras propias del metabolismo de las proteínas como tal. También hay algunos tipos de enzimas, como por ejemplo la piruvato descarboxilasa, que es parte de un complejo más grande, y ahí podemos ir en realidad nombrando nombres, valiendo la redundancia, cada vez más complicados, pero en general son enzimas. O proteínas periféricas que también fácilmente pueden ser. ¿Ya? Sigamos entonces. Las funciones de las proteínas pueden ser enzimas, pueden ser canales iónicos, proteínas de adhesión celular, como por ejemplo las que forman el disco de los desmosomas, las proteínas de señalización intracelular, receptores celulares, pigmentos, soportes tisulares. Esto lo vamos a pasar rápido porque en realidad las proteínas tienen un montón de funciones. Y lo importante a saber acá, súper bien Pate Castillo, hay hormonas hipofisiarias que son estructuras primarias, como por ejemplo, ¿cuál podrías decir? Cri cri. Cuando veamos sistema endocrino las vamos a ver como tal y vamos a recordar parte de esta materia, ¿ya? Así que no se preocupen. Súper bien, la LH, la FSH también. Sigamos entonces. Los lípidos. Estos son, entre comillas, más fáciles. Esto es una pregunta importante y analicémosla. ¿Cuál es el criterio para que sea proteína y no solo una cadena de aminoácidos? En rigor, desde que una proteína se sintetiza, ya es una proteína. Ahora, que la proteína sea funcional o no, depende particularmente de cuántos procesos de maduración tiene que pasar antes de poder ejercer su función. Que lo vamos a ver bien cuando veamos los organelos. ¿Ya? Pero en sí, desde que una proteína se sintetiza en estructura primaria, ya es una proteína. Pero puede ser una proteína inmadura, dependiendo para qué está hecha. ¿Ya? Entonces los lípidos tenemos que tener en consideración, ya lo vamos a ver la desnaturalización cuando veamos enzimas, así que vamos con calma. Primero no son polímeros, ¿ya? Y son compuestos que en general están hechos por ácido graso y glicerol. Y en cuanto a sus elementos, los principales son carbono e hidrógeno. Entonces, algo que tienen que entender de las grasas en general es que son aislantes termomecánicos, es decir, aíslan temperatura y aíslan golpes y movimientos fuertes. Y reservas de energía. ¿Sabes lo que pasa, Gise? Es que los ácidos grasos no forman polímeros. Un polímero está de por sí constituido por muchas unidades, muchas miles de repeticiones de unidades. Por lo tanto, no hay ácidos grasos que estén compuestos por lípidos que estén compuestos por miles de ácidos grasos, sino que el más grande llega a 3. ¿Ya? La diferencia es que el ácido graso oscila en la longitud de la cadena que tiene. Esta es la estructura de un ácido graso que ustedes tienen que saber. Por este lado, en A, tenemos un ácido graso que se denomina saturado, es decir, que todos los carbonos están saturados de hidrógeno. Por lo tanto, no puedo generar enlaces dobles. ¿Ya? En la punta, para que sean ácidos grasos, tengo que tener un radical que me dé el carácter de ácido. Por lo tanto, esto es el grupo carboxilo. Por este otro lado, es el ácido graso insaturado. Como podemos ver aquí, destacado en rojo, tiene un enlace doble. Y esto, en realidad, hace que la cola del ácido graso se quiebre y que sufra un cambio conformacional. Y eso es bien importante porque a temperatura ambiente varía la consistencia que tiene este lípido finalmente, como por ejemplo son las mantequillas y los aceites. Saludos también a mi pan con mantequilla que a muchos les dio mucha risa. Los triglicéridos, que son en realidad uno de los principales lípidos que ustedes tienen que saber, es un lípido que está formado por dos componentes principales. Uno es una molécula adaptadora que se llama glicerol y el resto son ácidos grasos. Aquí hay un ácido graso, aquí hay otro ácido graso y aquí hay otro ácido graso.
En este caso, como pueden ver, tenemos dos ácidos grasos saturados y un ácido graso insaturado, o poliinsaturado, porque tiene varios enlaces dobles. ¿Ya? Por otra parte, un lípido infaltable cuando analizamos lípidos son los fosfolípidos. Y los fosfolípidos, en rigor, son virtualmente lo mismo que un triglicérido, pero la diferencia es que en vez de tener 3 ácidos grasos, yo le saqué un ácido graso y lo reemplacé por un grupo fosfato. Por lo tanto, esto se transforma en un fosfodiacilglicerol, es decir, que tiene un glicerol, 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. Para que lo sepan solamente, existen distintos tipos de fosfolípidos y que tienen distintas estructuras y funciones dentro de la membrana plasmática. Pero esto es solo para que lo sepan, no es para que lo vayan a estudiar o aprenderlo. Y finalmente, los esteroles, de donde derivan en general el colesterol, los estrógenos, la progesterona, etc., es una molécula que fue lineal. Es decir, fue un lípido muy parecido a estos otros, sin embargo se pliega sobre sí mismo y forma anillos cíclicos y se caracterizan porque los esteroles tienen 4 anillos. Si se fijan, esa estructura se repite en un montón de hormonas lipídicas y es porque el esterol es el precursor de todo este tipo de hormonas. Acá Pate Castillo pregunta, profe, ¿por qué tan diferente es la estructura de un fosfolípido y un esfingolípido? Varía principalmente que los esfingolípidos están compuestos por una molécula que se llama esfingosina. Y esa es la estructura que le da diferentes propiedades a los esfingolípidos. Pero los esfingolípidos es un grupo que no entra tanto en la PSU, ¿ya? Para que lo tengan bien limitado. Esto que está en rojo, o eso que está en rojo, o eso que está en rojo, lo que preguntan, en el triglicérido. Eso se llama glicerol. ¿Ya? ¿Quién no entiende del esterol? Jorge Mauricio. Cri cri. Ya. Después lo vamos viendo. Algo que no se les puede olvidar es que tanto los fosfolípidos como el esterol son lípidos que tienen una característica especial, es decir, son lípidos anfipáticos. Un lípido anfipático significa que tiene un extremo que es polar y otro extremo que es apolar. Y esa es una característica fundamental para lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? El glicerol es una molécula aparte. El glicerol, hagan la analogía que es un enchufe hembra, a lo cual después ahí van a ir adheridos distintas patas que van a ser los ácidos grasos. Esa es una función adaptadora que tiene el glicerol. Y finalmente los ácidos nucleicos, son polímeros de nucleótido. Estos son más fáciles, así que los vamos a pasar más rápido. Vamos a contestar la pregunta de Yayori más tarde para que logremos llegar a la mitad de la clase tranquilamente. Son compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo esta vez, en vez de azufre como son las proteínas. Para contestar, la pregunta de Zuletter, los lípidos y los ácidos grasos son dos cosas distintas. Los lípidos son una familia de biomoléculas y los ácidos grasos son parte de algunos tipos de lípidos. Los ácidos nucleicos, entonces, los más conocidos por todos nosotros son el DNA o ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el RNA o ARN, que es ácido ribonucleico. Y la función principal es que almacenan información genética. El por qué le digo DNA y RNA es porque en general uno se acostumbra después a leer en los libros que están traducidos del inglés que dejan DNA y las siglas las dejan igual. Entonces uno se acostumbra a hablar así, pero debería ser ADN, concuerdo contigo. ¿Ya? Y este es un ejemplo de un nucleótido. El ATP es un nucleótido trifosfatado, para todos los que se lo preguntan, ¿ya? Exactamente como dice con fulanito. Si es que está pensando lo mismo que yo. Esto es un nucleótido que tienen que saber su estructura. Primero y central tiene que haber una pentosa. ¿Ya?
En la base nitrogenada puede haber una de las 5 bases nitrogenadas que se encargan de formar ácidos nucleicos, y estas bases nitrogenadas son las que todos ya no sabemos, que es la timina, uracilo, citosina, guanina y adenina. ¿Ya? Por otra parte, tenemos un grupo fosfato, y esto forma lo que es un nucleótido. Aquí en chico tenemos algo bien importante, que es la diferencia, la conocida diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. La ribosa, que es el azúcar, la pentosa que forman los nucleótidos del ARN, se caracteriza porque en el carbono 2 tiene oxígeno, es decir, tiene un OH. En cambio, la desoxirribosa es una ribosa que la desoxificaron en el carbono 2. Por lo tanto, la única diferencia entre ambas dos es que una tiene un oxígeno en el carbono 2 y la otra no lo tiene. ¿Ya? Aquí tienen un ejemplo de lo que es la molécula de ADN. Esto es lo más importante de aquí que tenemos que saber. Es por la ley de complementariedad de base. La adenina siempre se une a la timina y la guanina siempre se une a la citosina. Los enlaces que se encargan de unir esta doble hélice antiparalela son enlaces tipo puente de hidrógeno, si lo podemos decir a nivel horizontal, y a nivel vertical nosotros vamos a tener el esqueleto de desoxirribosa y grupo fosfato, y el enlace que mantiene estable la hebra en este nivel es un enlace que se llama 5'3' fosfodiéster. Es un nombre feo, pero lamentablemente es bien útil saberlo. Si se fijan, el 5' de aquí lo vamos a encontrar aquí abajo, y eso significa lo que significa que la hebra sea antiparalela. ¿Ya? Súper bien como fulanito. La cantidad de puentes de hidrógeno. Y en cuanto al ácido ribonucleico, este es más simple. Solamente acá tenemos el ejemplo de un RNA mensajero. Lo único importante a decir aquí es que existen distintos tipos de RNA, existen más de 20 tipos que han sido descritos, todos tienen funciones diferentes y tienen estructuras diferentes, pero lo que prima es que en realidad está compuesto en vez de timina por uracilo y que los nucleótidos están compuestos por ribosa en vez de desoxirribosa. Para terminar e ir englobando la primera parte de la clase, que son toda esta materia, vamos a hablar de las enzimas, muy resumidamente, y aquí se va a venir una parte difícil y quiero que me pongan atención los que están hablando de algunas series. Las enzimas son catalizadores positivos biológicos, es decir, aceleran la velocidad con la que ocurre una reacción química. En biología, más que acelerar la reacción química, hace que esta reacción química sea posible. ¿Cómo? Aquí tenemos el gráfico, y este es un típico gráfico que sale en la PSU. ¿Cómo sería una reacción química? En este caso, la reacción de glucosa y oxígeno para formar dióxido de carbono y agua, es decir, la respiración celular. Sin la enzima, ¿cuánta energía de activación, que se define como la energía que necesitan los reactantes para poder reaccionar? Y acá tenemos el ejemplo con enzima, que a la larga se define como una curva mucho más chica, con una energía de activación mínima. Eso significa, en palabras simples, que la enzima permite que la cantidad de energía que necesitan los reactantes para poder formar productos sea mucho más chica. Y por lo tanto, con eso puede reaccionar y puede ocurrir la reacción química. ¿Qué otra cosa es importante con las enzimas? Es cómo ocurre una reacción enzimática. En la enzima, el espacio, este Pacman, donde ocurre la reacción química, se llama sitio activo. Y los reactantes específicos para una enzima pasan a llamarse sustratos. Al principio, el sustrato accede al sitio activo de la enzima y se forma un complejo que se llama complejo enzima-sustrato. Este complejo reacciona y después se forma un complejo que se llama enzima-producto. Y finalmente los productos se liberan del sitio activo. Este es un excelente ejemplo para cómo funciona la sacarasa con la sacarosa. Y esto es un punto muy importante que ustedes tienen que, y aquí sí que quiero que me pongan atención, que son los factores que pueden alterar la actividad enzimática. Uno de ellos es la temperatura. Si se fijan, la mayoría de las enzimas
tiene un rango óptimo de actividad en torno a los 40 grados Celsius, un poquito menos, o un poquito más. Esto significa que la mayoría de las enzimas actúa o funciona perfectamente a la temperatura corporal interna. Sin embargo, si yo caliento una enzima, por ejemplo, la tiro a un sartén, la enzima, miren lo que va a pasar con la actividad enzimática, va a bajar a cero. Y eso se debe a que el calor es uno de los factores que puede alterar la estructura terciaria de las proteínas. Y ese fenómeno en que se altera o se rompe la estructura terciaria de una proteína se denomina desnaturalización. ¿Ya? Súper bien, como dicen ahí algunos chicos. Este otro gráfico, que está acá, podemos ver la misma actividad enzimática versus el pH. Acá tenemos tres enzimas distintas. Por ejemplo, esta es una enzima que es muy fácil de aprender en el aparato digestivo, que es la pepsina. La pepsina es una enzima que está configurada para trabajar en el jugo gástrico, es decir, a un pH casi 1, entre 1,5 y 2. Por lo tanto, fíjense que el rango óptimo de actividad está en un pH muy ácido. Sin embargo, si yo saco esta enzima del estómago y la pongo, por ejemplo, en el plasma, donde hay un pH cercano a 7, esta enzima, la pepsina, casi no va a actuar. Pero aquí sí actúa otra enzima, que en el jugo gástrico no actúa. Por ejemplo, esta es una enzima que puede ser perfectamente una amilasa carbónica, que es una enzima importante, anhidrasa carbónica, que es una enzima importante dentro de lo que respecta al aparato respiratorio. ¿Ya? Y finalmente, la anhidrasa carbónica no actúa bien a pHs más alcalinos, donde esta enzima verde sí actúa muy bien. Y esta enzima podría ser perfectamente lo que es una amilasa pancreática. ¿Qué se deduce de este gráfico entonces? Que las enzimas vienen fabricadas desde el molde para actuar en un determinado pH. Y si nosotros variamos el pH, echamos a perder la actividad enzimática, bajo el mismo principio que habíamos visto en temperatura, puesto que la variación de la concentración de protones puede alterar la estructura secundaria de una proteína y puede hacer que la actividad de la enzima disminuya, desnaturalizándola. Entonces, antes de seguir con este gráfico, vamos a ir a una pequeña mención, donde aquí mi amigo Nico me está asesorando. En realidad, si estás pensando en alguna carrera que está relacionada con el área de la salud, las recomiendo, en realidad son bastante entretenidas. Debes saber que la Universidad Mayor cuenta con un centro de simulación clínica propio, donde puedes realizar actividades prácticas con muestras reales y simuladas que te acercarán al ejercicio de tu futura profesión. Más información sobre esta y otras áreas de interés en www.umayor.cl. Es muy interesante, sobre todo cuando estudiamos carreras de la salud, tener este tipo de recursos, porque en realidad nos forma como mejores profesionales. Entonces, vamos a seguir con este gráfico, y este gráfico es un poco más complicado de lo que estábamos hablando anteriormente. Que representa básicamente una enzima. Yo, para responder, todavía no tengo profesión, pero a fin de año me licencio en medicina, soy estudiante de medicina. Las enzimas, cuando en realidad las comparamos en estas distintas curvas, fíjense que la enzima normal aparece con una curva negra. ¿Ya? Esta curva roja representa cuando yo agrego un inhibidor enzimático que se define como un inhibidor competitivo. Y esta curva azul, es cuando agregamos un inhibidor no competitivo. ¿Ya? Esto significa que yo tengo una enzima que actúa, ¿no es cierto? Y le puedo agregar un inhibidor que va a bloquear un poco la actividad enzimática. Y en cuanto a los inhibidores enzimáticos, yo voy a tener dos tipos distintos. Unos que compiten con el sustrato y otros que no compiten con el sustrato. ¿Cómo lo van a saber? Con las curvas. ¿Ya? Las curvas, por ejemplo esta, si se fijan, Km significa la afinidad por el sustrato. En bioquímica llamamos a esta constante de Michaelis.
No se compliquen con esto. Lo que tienen que saber es que en una enzima normal, si yo agrego un inhibidor competitivo, le quito o compito con el sustrato, por lo tanto, la enzima se demora mucho más en llegar a su velocidad máxima de actividad. Si se fijan, acá abajo tenemos el eje que representa la cantidad de sustrato. Por lo tanto, aquí la enzima ya tiene la mitad de su velocidad máxima. Sin embargo, si yo agrego un inhibidor competitivo, necesito más sustrato para que la enzima pueda actuar. Por lo tanto, la manera de revertir el efecto de un inhibidor competitivo es agregando más sustrato. Sin embargo, si yo agrego un inhibidor no competitivo, estos son inhibidores que reciben otro nombre. Estos inhibidores se llaman inhibidores alostéricos. Y son inhibidores que se unen a una zona de la enzima que no es el sitio activo y alteran la estructura de la enzima. Por lo tanto, aunque yo agregue más concentración de sustrato, no voy a lograr que la enzima funcione como antes. Por lo tanto, la única alternativa de esa enzima es ser degradada y volver a ser sintetizada. ¿Ya? Igual esta clase va a quedar grabada, entonces esta parte repásenla hartas veces porque cuando les aparezcan preguntas de gráficos les va a ser de bastante utilidad. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es la pregunta de desafío presentada por la Universidad Mayor, que es la siguiente. Esta es una pregunta que fue extraída del facsímil de EMRE de Ciencia, que fue publicado el 27 de junio de este año. Vamos a dejar hasta aquí la clase por ahora, el primer bloque. Vamos a dar 10 minutos de recreo y a la vuelta vamos a seguir con lo que es la teoría celular, las células, los organelos y el transporte de membranas, y después vamos a hacer una síntesis de toda la clase. Vayan a buscar un cafecito por los que tienen sueño y nos vemos al tiro.
Ya, chiquillos, a ver cómo les fue con la pregunta. Vamos a terminar el recreo. Espero que hayan descansado, no está tan terrible, ¿eh? Así que lo que vamos trabajando ahora es tratar de leer la clase o de leer lo que está puesto acá en la diapositiva. Mira, a ver, C, D, 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 D. Rodrigo dice D, 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 D. Ya. Me convenzo que es la D, pero vamos a explicar una por una por qué es cuál y cuál no es cuál. ¿Ya? La pregunta dice, el trayecto que seguirá un aminoácido marcado que formará parte de una glicoproteína de exportación es. Para enfrentar este tipo de preguntas, ustedes tienen que saber identificar lo que es un aminoácido, primero, como parte de una proteína, la ruta que sigue la formación de una proteína, que la vamos a ver más adelante, y al decir de exportación significa que va a efectuar un determinado tipo de transporte que es importante tener en cuenta. ¿Ya? La A dice que el trayecto parte en el retículo endoplasmático liso. Como vamos a ver más adelante, la síntesis proteica comienza en los ribosomas. Y la mayoría de los ribosomas están adosados a la membrana plasmática del retículo endoplasmático rugoso. Por lo tanto, de todas las alternativas, vamos a descartar la A, la B y la E. Nos vamos a quedar con la C y la D. ¿Ya? Aquí tenemos dos opciones. O nos vamos al retículo endoplasmático liso o nos vamos al complejo de Golgi. En estricto rigor, debería ser que la proteína pasa del retículo endoplasmático rugoso al complejo de Golgi y después a la membrana plasmática. Pero aquí vemos que el retículo endoplasmático rugoso pasa al complejo de Golgi y después se devuelve al retículo endoplasmático liso. Por lo tanto, eso es un poco complicado. En cambio, esta de abajo dice que el retículo endoplasmático rugoso después pasa al liso, probablemente porque el retículo endoplasmático liso, como vamos a ver, sintetiza endomembrana, después al complejo de Golgi y después realiza exocitosis. Y exocitosis es uno de los transportes activos en que participa la membrana. Es como una vesícula que se fusiona para liberar contenido hacia el exterior. Por lo tanto, la correcta sería la D. Aparte, la pauta de este facsímil dice que es la D. ¿Ya? Sigamos entonces. Teoría celular y microscopía. Esto ya es menos molécula, menos enlace, menos nombre complicado, y aquí ya esto es más función. ¿Ya? Las riboforinas puede ser, pero en realidad la forma en que está acoplado el ribosoma es un poco más complicado al retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Si quieren saber más, busquen en YouTube Ayudantías Biocell y ahí salen una serie de videos relacionados con estos mismos tópicos, pero analizados desde el punto de la biología celular, que profundizan todas las moléculas que aquí no son nombradas. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por la teoría celular y microscopía. Aquí nos vamos a saltar todos los nombres de los historiadores y vamos a decir literalmente que la teoría celular establece que la célula es la unidad fisiológica, morfológica y reproductiva de todos los seres vivos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que a la larga, la teoría celular... Espérenme un poquito que vamos a arreglar un pequeño problemita, ¿ya? Ya, se había portado un poco mal el del sonido, tuvimos que darle un pequeño escarmiento. Entonces, siguiendo con la teoría celular
y microscopía. La teoría celular establece, vamos a repetirlo nuevamente, que la célula es la unidad fisiológica, morfológica y reproductiva de todos los seres vivos. ¿Qué significa esto? Que la célula es la unidad que permite que el organismo funcione y realice las funciones para vivir, que tenga la forma que tiene y que se pueda reproducir. Y desde lo que es la teoría celular nos vamos a saltar al tiro a lo que es la microscopía óptica, que es la más importante al final, a fin de cuentas, para estudiar lo que es la célula en este tipo de temas, ¿ya? El microscopio óptico es un instrumento que, utilizando luz, permite amplificar una determinada muestra para poder observar muestras relativamente pequeñas. Tiene un lente que se llama lente ocular, que puede ser monoocular o binocular. Tiene otros lentes que se llaman objetivos, que estos son de distintas potencias, que giran alrededor de un revólver. Tiene un brazo donde se sostiene todo el mecanismo del microscopio óptico. Esto, como bien acá están comentando, en realidad puede que no se lo pregunten en la PSU, pero es fundamental entender cómo mira una célula para poder hablar de células. Este piso que está acá se llama platina, donde yo pongo la muestra para poder visualizarla. Y aquí abajo yo tengo la fuente de luz y un condensador, que es un cono. Este es un tornillo que en su conjunto se llama tornillo macromicrométrico. Eso significa que puedo mover macrométricamente o micrométricamente. Y bueno, está el pie donde se sostiene el microscopio. Hablar de microscopio no sería nada si no vemos fotos de microscopios, por lo tanto vamos a ver algunas muestras, como por ejemplo esa. Aquí nosotros podemos observar un epitelio, ¿no es cierto? Un epitelio que es ciliado, acá podemos observar los cilios que tienen. Esto es un epitelio teñido con hematoxilina eosina, que es una tinción común, observado con un microscopio óptico. Esto de acá abajo, este es el esquema y esto es lo que estamos viendo. Este es el nucleolo y estos son el sistema de membranas del retículo endoplasmático rugoso. De hecho, aquí se puede ver una mitocondria. Esta fotografía es una fotografía de microscopía electrónica de transmisión. Por otra parte, esto es un cálculo renal y estas verdaderas piedras puedo observarlas tridimensionalmente utilizando un microscopio electrónico de barrido. Pero pese a que esta fotografía es muy bonita, a mí la que más me gusta es esta. Esta es una fotografía de un microscopio que se llama microscopía de fuerza atómica. La microscopía de fuerza atómica, lo que ustedes están viendo acá, que parecen flores, son canales de membrana. Son canales y receptores de membrana. Y esto que ustedes están viendo aquí, que tiene como verdaderas pelotitas, son las subunidades de cada canal. O sea, estamos hablando al final de una amplificación fantástica. Y aquí podemos ver algunos receptores que están marcados con técnicas inmunológicas. Por lo tanto, esta es la microscopía más poderosa que se conoce hasta ahora. Entonces, hablando ya de célula, ya definimos lo que es la célula. Ah, no lo saqué. Uy, gracias. Menos mal que me dijeron. Ahí no. Ahí sí. Ya. Siguiendo entonces con la célula. Recordemos que la célula existen dos grandes tipos, las células eucariotas y las células procariotas. La célula eucariota viene de eucarion, es decir, de un núcleo verdadero. Las células eucariotas tienen núcleo. Las células procariotas, por otra parte, no tienen núcleo. Vamos a hablar de la estructura de la célula procariota porque después vamos a tener que profundizar en la célula eucariota. La célula procariota en sí son las bacterias. Están formados por un nucleoide
que es una zona que está en el interior del citoplasma, donde se encuentra el material genético, el cual es un cromosoma circular. Tiene unos fragmentos de DNA que son muy importantes para generar variabilidad a nivel de organismo en la bacteria, que se llaman plásmidos. Si seguimos buscando, aquí vamos a encontrar unos complejos supramoleculares que se denominan ribosomas. Y los ribosomas, en el caso de las bacterias, son ribosomas de 70 Svedberg. Eso significa que son ribosomas relativamente pequeños. Más hacia afuera vamos a encontrar la membrana plasmática, que se caracteriza por no tener colesterol. Y más afuera vamos a encontrar la pared celular, que está compuesta por peptidoglicano. Y más hacia afuera podemos encontrar en algunas bacterias una capa como media gelatinosa que se denomina cápsula, que le otorga propiedades para defenderse de la fagocitosis de la célula inmunológica. ¿Ya? Los mesosomas, Pate Castillo, se descubrió que en realidad eran artefactos, es decir, eran producto de la manipulación de las células que se estudiaban y no se observan en la realidad. Y además el dibujo, lo importante aquí, el flagelo es una estructura que le permite a la bacteria moverse. ¿Ya? Y las fimbrias son verdaderos pelitos que sirven, por ejemplo, para que la bacteria se pueda adherir a una determinada superficie. Y es por eso que la bacteria Escherichia coli tiene determinadas proteínas en las fimbrias, que se llaman adhesinas, que pueden adherirse al epitelio del tracto urinario y pueden generar infección urinaria. No, como los virus no son bacterias, eso es bien importante catalogarlo. Los virus no son seres vivos, hasta lo que sabemos ahora, porque no cumplen con los criterios de la teoría celular. Vamos a empezar con los organelos. Un organelo se define como una estructura intracelular delimitada por membrana que tiene una función en común. Aquí hay una variedad tremenda en que hay personas y autores que consideran los ribosomas, los centriolos, como organelos, otros no. Si les preguntan en la PSU, les conviene considerarlos como organelos porque todavía preguntan de esa escuela. Mi escuela es que los organelos tienen membrana y los componentes grandes que tienen funciones dentro de la célula son complejos supramoleculares. Vamos a partir por el núcleo. El núcleo es un organelo que está formado por una membrana doble, tiene una membrana interna y tiene una membrana externa que se comparte con el retículo endoplasmático rugoso. Al interior se encuentra el material genético unido a histonas, es decir, fibra de cromatina, y una zona más densa, la cual se denomina nucleolo. Y el nucleolo no es un organelo, si se lo llegan a preguntar. El nucleolo es una zona densa del núcleo donde se están sintetizando constantemente RNAs ribosomales. ¿Ya? Antiguamente se le denominaba carioteca a la membrana nuclear. Actualmente se entiende con membrana nuclear que estamos hablando de la membrana que rodea el núcleo. Pero carioteca puede seguir siendo válidamente utilizado. Por vecindad, vamos a hablar del retículo endoplasmático rugoso, que es este de acá. Si se fijan, aquí están los poros nucleares, que los pueden observar aquí. El retículo endoplasmático rugoso es un organelo de membrana simple que tiene en su superficie acoplados los ribosomas, por eso dan un aspecto rugoso, y en su interior se llevan a cabo las primeras modificaciones de los péptidos recientemente sintetizados. Su vecino, que es el retículo endoplasmático liso, es decir, no tiene ribosoma, la función principal que tiene es participar en la síntesis de endomembrana y también participar en lo que es, por ejemplo, la detoxificación celular. Para Javichu, el nucleolo sintetizaba RNA ribosomal o ARN ribosomal. Siguiendo con los organelos, vamos a utilizar esta fotografía para hablar del complejo de Golgi o aparato de Golgi en el número 6, que tiene como función finalizar la modificación o la maduración de las proteínas. Tiene también como función distribuir dentro de la célula estas proteínas y exportar las proteínas finalmente. Está formado por una red
cis por una red intermedia y por una red trans-Golgi. Que eso lo pueden profundizar en las ayudantías Biocell que están en YouTube. Complementariamente acá aparecen los peroxisomas con el número 10, que son verdaderas vesículas que contienen en su interior enzimas que participan en un proceso que es del módulo electivo, que se denomina estrés oxidativo, que es muy dañino para la célula. Para el nivel del módulo común, lo que tienen que saber es que dentro de los peroxisomas, una de las enzimas que hay se denomina catalasa. Y la catalasa, como los biólogos somos muy creativos, cataliza la reacción del peróxido de hidrógeno a agua y protones. Los lisosomas, que están aquí, en la microscopía electrónica se ven bien bonitos porque tienen un centro cristalino. Los lisosomas son organelos más pequeños, vesiculares también, que tienen un pH bastante ácido, un pH alrededor de 4 o 5, y tienen alrededor de 40 enzimas que participan en la digestión de distintas moléculas, y eso es fundamental puesto que son los verdaderos estómago e intestino delgado de la célula. Todo lo que la célula se come a través de la fagocitosis, como vamos a ver después, llega a los lisosomas, se degrada y se obtienen sus constituyentes monoméricos. La famosa mitocondria, que todos dibujan así ovalada, bien parecida a una bacteria, pero puede ser redonda, como la que aparece acá arriba, es un organelo de doble membrana que tiene como función producir ATP y participar en la inducción de una fase particular de la muerte celular programada, que se denomina fase intrínseca o vía intrínseca, que lo vamos a profundizar en la clase respectiva. Además, la estructura en detalle de la mitocondria la vamos a profundizar en la clase de catabolismo celular. Y finalmente, para terminar los organelos, vamos a hablar de los plastidios o plastos, que son toda la familia de organelos que tienen las células vegetales, que almacenan distintos componentes. El que más nos importa es el cloroplasto, puesto que es el más famoso y el que nos importa para la fotosíntesis. Pero también existen otros como el cromoplasto, que almacena pigmentos, amiloplasto, que almacena almidón, oleoplasto, que almacena ácidos grasos, y proteinoplasto, que es obvio, como dije los biólogos creativos, proteinoplasto almacena proteínas. ¿Ya? No nos podemos olvidar de los organelos que no tienen membrana, que uno de los principales componentes es el citoesqueleto. Si la célula no tuviera una red que pudiera firmarla, sería una especie de burbuja y quedaría aplastada constantemente. Y las células tienen que tener cierta resistencia mecánica y adaptabilidad a distintos estímulos externos. Por lo tanto, está compuesta por una red proteica, a su vez compuesta por tres tipos distintos de filamentos. Está compuesta por los microfilamentos, que a su vez están compuestos de actina, los microtúbulos, cuya proteína principal es la tubulina, y los filamentos intermedios, que existen distintos tipos de filamentos intermedios que no vamos a profundizar ahora. ¿Ya? Como bien dice Zosimos, me costó pronunciarlo un poquito, el retículo endoplasmático rugoso almacena calcio en las células musculares, pero la contracción muscular es parte del módulo electivo. ¿Ya? Así que casi siempre que se pregunta el del retículo endoplasmático liso relacionado con el calcio, donde pasa a llamarse retículo sarcoplásmico, es en el módulo electivo, no es en el módulo común. Los ribosomas son complejos supramoleculares formados por dos subunidades, una más grande y otra más chica, que se encargan de sintetizar los péptidos primarios. Y finalmente, los centriolos en las células animales, o los MTOC, de centros organizadores de microtúbulos, son, como bien dice su nombre, los organelos encargados de comandar cuánto crece, o cuánto no crece, o cuánto se despolimeriza los microtúbulos de la célula. Y son fundamentales en la mitosis y en la meiosis, como ustedes ya saben. Haciendo una vista macro, acá tenemos una célula animal, una célula vegetal. Ambas tienen núcleo y nucleolo. Ambas tienen retículo endoplasmático rugoso y liso. Ambas, y es un detalle muy frecuente de ver de error, que las células vegetales sí realizan la respiración celular y sí ocupan oxígeno y sí producen dióxido de carbono. La diferencia es que la célula vegetal produce dióxido de carbono y a su vez produce oxígeno, ocupando dióxido de carbono porque tiene cloroplasto. ¿Ya? Otra diferencia
es que las vacuolas, que son verdaderas vesículas de agua, en la célula vegetal es mucho más grande, mientras que en la célula animal son chiquititas. Y finalmente, las células vegetales tienen una pared celular que les permite mantener la forma que deben tener por las adaptaciones como organismos que ellas tienen, ¿ya? Y esta pared celular está compuesta de celulosa, ¿ya? El huso mitótico está compuesto de microtúbulos, pero eso lo vamos a ver cuando estemos en la clase respectiva. Ya, chiquillos, ánimo con esto. Ahora nos vamos a ir a una segunda mención por parte de la Universidad Mayor, en la cual les voy a comentar que uno de los factores más importantes al momento de elegir tu carrera es la vinculación que ésta tenga con el mercado laboral. Es decir, si vais a estudiar una carrera, vaya a tener pega o no vaya a tener pega. La Universidad Mayor tiene convenios con más de 90 campos clínicos y centros de práctica en regiones y en el corazón de Santiago para los alumnos del área de la salud. Para nosotros que estudiamos salud, y tanto para los que estudian medicina como para todas las otras carreras de la salud, es fundamental poder tener acceso a los pacientes. Por lo tanto, toma una decisión de futuro y elige tu carrera en la Universidad Mayor. Y más información, por supuesto, en la página web www.umayor.cl. Entonces, seguimos. Vamos a abrir de nuevo esto. Ya. Vamos a seguir hablando de la membrana plasmática. Y aquí vamos a pasar bien rápido. No, Arlet, yo orgullosamente soy de la Universidad de Santiago, de USACH, con el alma mater bien puesto de labor Laetita Nostra. Así que todos los que quieran estudiar en USACH, bienvenidos sean. Membrana plasmática, entonces, recordemos que es la estructura que delimita la célula y puede formar los compartimentos externos e internos. La estructura principal de la membrana plasmática es una bicapa, es decir, dos capas, de fosfolípidos. Y acuérdense que los fosfolípidos son moléculas que tienen una cabeza polar y unas colas apolares. Es decir, la cabeza tiende a unirse con el agua y las colas tienden a arrancarse del agua. Por lo tanto, forman estas estructuras que son micelas. ¿Ya? La membrana plasmática no es un organelo en sí, pero es un componente celular muy, muy importante, puesto que además de estar compuesta por una bicapa fosfolipídica, tiene una serie de proteínas en su interior que tienen distintas estructuras. Existen proteínas que cruzan de un lado al otro la membrana, que se denominan proteínas transmembrana o proteínas integrales. En cambio, existen otras proteínas que no cruzan la membrana plasmática, las cuales se denominan proteínas periféricas. Y hay otras que, por ejemplo, son proteínas que se unen a ácidos grasos. Por ejemplo, estas se denominan lipoproteínas. Hay otras que son proteínas que tienen conjugados azúcares, oligosacáridos. Y esas se pasan a llamar glicoproteínas. ¿Ya? Vamos con calma y ahora vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Esto es un esquema de un mosaico. Y esto es un clásico preguntado en la PSU, que es el modelo del mosaico fluido. El mosaico fluido quiere decir que si nosotros pudiésemos mirar la membrana plasmática como si fuera un mosaico, sería dinámica constantemente y podríamos ver las proteínas integrales moviéndose de un lado al otro de una manera extremadamente dinámica, pero a su vez ordenada. Por lo tanto, sería como ver esto, pero fluido. Eso significa que sea un mosaico fluido. Pasemos a uno de los temas polémicos. Pasemos a uno de los temas polémicos de biología, que son los transportes de membrana. Para Fernando, que pregunta qué es el flip-flop. El flip-flop es una maniobra que realizan los fosfolípidos.
también las personas, pero los fosfolípidos en que están en un lado de la membrana de la bicapa y en otro lado de la bicapa y pueden hacer esto. ¿Ya? Y la enzima que cataliza el flip-flop se llama flipasa. ¿Ya? Yo les dije que somos súper creativos, entonces no es tan difícil estudiar biología. Entonces, entrando... Fosfolípido flipper, muy buena esa Redolfi. Recuerden que el transporte pasivo de la membrana plasmática es un transporte que no gasta ATP. ¿Ya? Y tenemos distintos tipos. Tenemos la difusión simple, en el cual el elemento que está siendo transportado a través de la membrana no necesita mayores aditamentos para poder cruzarla. ¿Quiénes pueden realizar la difusión simple? Los gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono, el agua, las moléculas pequeñas apolares y en general lo que entre a través de los microporos que existen entre los fosfolípidos. Los iones, recuerden que tienen carga y no cruzan la parte del centro de la bicapa. Para eso existen también transportadores que ocupan un proceso denominado difusión facilitada. Eso significa que existe una proteína integral de membrana que es una verdadera puerta para moléculas como lo es la glucosa. Y también existen sustancias, como por ejemplo los iones, que pueden utilizar canales, que son verdaderos túneles, que pueden estar abiertos constantemente o que pueden estar cerrados y abrirse bajo determinados estímulos. ¿Ya? Entonces, recuerden que para yo poder mover cosas usando el transporte de membrana pasivo, requiero un gradiente de concentración a favor. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que tener muy concentrado una sustancia en un lado y en el otro lado casi no tiene que haber nada y con eso la sustancia se va a mover por sí sola. Es como que ustedes estén nadando en un río y la corriente los arrastra. No van a gastar energía con moverse. El agua, como pregunta Marga, puede atravesar la membrana tanto por difusión simple como por difusión facilitada. La difusión facilitada del agua es parte del módulo electivo porque relaciona lo que es la acción de la hormona antidiurética y las aquaporinas. Y la difusión simple, donde lo vamos a ver después con la osmosis, esa sí es del módulo común. Y a nivel de lo que es la difusión facilitada, podemos encontrar lo que es un transporte hacia una sola dirección de una molécula, en cuyo caso se denomina uniport, en caso de que se transporten dos moléculas en la misma dirección sin port, y en caso de que las moléculas se transporten una hacia un lado y la otra en el lado opuesto, se llama antiport. ¿Ya? Este monito probablemente lo conocen de algún ensayo. Y este monito representa la osmosis. Al ojo, en este lado del tubo, en U, podemos ver que el soluto que está en unas bolitas moradas está mucho más concentrado en este lado que en este lado. Y aquí al medio tengo una membrana semipermeable. Recuerden que osmosis se define como el paso o el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. Esta membrana generalmente es permeable al agua, pero no es permeable a los solutos. Por lo tanto, el agua se va a mover desde donde está menos concentrado hacia donde está más concentrado, el soluto. Hasta que ocurra esto. Si se fijan, el volumen quedó distinto, pero la concentración se igualó aparentemente. Este es un esquema para explicar. ¿Ya? ¿Entendido? Este es un punto bien importante. Ahora que ya aprendí, voy a esperar. Ya, muy bien. Y siguiendo con el transporte pasivo, vamos a ver las consecuencias que pueden ocurrir en las células vegetales y en las células animales. En las células vegetales, si yo coloco esta célula en un medio donde la concentración de sal es menor que en el interior de la célula, es decir, un medio hipotónico, o que la tonicidad es menor en realidad, lo que va a pasar es que el agua va a entrar a la célula. Pero recuerden que la célula vegetal tiene una pared celular que evita que la célula se reviente. Por lo tanto, lo que va a pasar es que va a aumentar la presión de turgencia.
En el caso inverso, si es que yo tengo una célula y la coloco en un medio que tiene mayor tonicidad que el interior de la célula, el agua va a tender a salir. ¿Ya? Y la membrana plasmática se va a despegar, entre comillas, de la pared celular. Y este proceso se llama plasmólisis. Ahora nos vamos a las células animales. Este es el típico ejemplo con los eritrocitos o los glóbulos rojos. Si yo coloco el glóbulo rojo en un medio donde la osmolaridad es mayor que 300 miliosmoles, que es la osmolaridad normal del plasma, el agua va a tender a salir del eritrocito y el eritrocito se va a arrugar. Y este proceso se llama crenación, con N. Y el ejemplo inverso, si yo coloco el eritrocito, por ejemplo, en agua, el eritrocito se va a hinchar y probablemente se va a empezar a romper. Y eso se llama citólisis. ¿Ya? Citólisis. Y aquí sí que en realidad vamos a ser bien claros con la información porque hubo alguien que preguntó algo muy importante en la plataforma acerca del transporte de membrana activo primario y secundario. Es decir, nos fuimos a las divisiones del transporte activo, que está muy bien. El transporte de membrana activo que todos conocemos y que usamos en general es el transporte activo que gasta ATP, es decir, el actuar de las bombas. Las bombas, y esta es la más conocida de todas, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, las bombas, valga la redundancia, bombean elementos en contra de su gradiente de concentración. Bajo el mismo ejemplo del río, si ustedes están nadando en contra de la corriente del río, tienen que gastar mucha más energía para lograr un desplazamiento neto equivalente a lo que se desplazan a favor de la corriente. Por lo tanto, la bomba sodio-potasio lo que hace es tomar 2 iones de potasio y bombearlos al interior de la célula, donde está más concentrado, y desde el interior de la célula toma 3 iones sodio y los bombea hacia el exterior de la célula, donde también está más concentrado. ¿Ya? Para Jorge Mauricio, el transporte pasivo no ocupa ATP, no es que libera ATP, no lo utiliza, no lo necesita. También se denomina transporte activo primario el transporte que tiene que ver con la membrana plasmática. Yo con la membrana plasmática puedo incorporar cosas a la célula y puedo exportar cosas de la célula. Cuando yo incorporo elementos líquidos, es decir, que están en solución, se denomina pinocitosis. En cambio, cuando incorporo un elemento sólido, como una bacteria, se denomina fagocitosis. Y ambas, dos, pertenecen a un conjunto de transporte que significa incorporar elementos a la célula que se llama endocitosis. ¿Ya? El caso contrario, si yo sintetizo elementos al interior de la célula, si se fijan, aquí hay una vesícula que es como una burbuja de membrana plasmática con productos en el interior, se acerca a la membrana plasmática y después como que esta vesícula se fusiona con la membrana plasmática principal y libera estos productos. Ese caso, que es lo inverso de la endocitosis, se denomina exocitosis. ¿Ya? El transporte activo secundario, que es lo que muchos se deben estar preguntando, si existe uno primario, existe uno secundario, es todo el transporte que depende de sodio. ¿Y por qué de sodio? Porque para generar un gradiente de sodio, yo necesito ocupar la bomba sodio-potasio, que es un transporte activo primario. Por ejemplo, para absorber glucosa, yo necesito sodio. Por lo tanto, se puede decir que el transporte de glucosa en determinado nivel es un transporte activo secundario. Pero es obligatorio ponerle el apellido. Porque si a mí me dicen que el transporte de glucosa es activo, yo puedo pensar que gasta ATP, y no es así. ¿Ya? Entonces, para ir terminando ya, los niveles de organización. Esto es una materia relativamente fácil de entender y requiere más que nada usar un poco su imaginación. Este es el nivel de organización de los organismos unicelulares. Los organelos forman células y la misma célula es un organismo.
En el caso, por ejemplo, de que sea una célula procariota, por supuesto que no hay organelo, sino que son los mismos componentes de la célula que forman, valiendo la redundancia, la misma célula y un organismo. Como todo se complica en biología, el de los pluricelulares es más grande. Y en este caso, vamos a partir de más atrás, que no lo puse aquí. Esto de aquí debería decir átomos, y los átomos forman biomoléculas. Y las biomoléculas forman organelos. Los organelos forman células y las células forman tejidos. Este punto es importante. Células que se especializan en una función determinada forman tejidos. Y varios tejidos distintos forman órganos. Órganos diferentes, pero que tengan una función en común o un objetivo en común, van a formar los sistemas y aparatos. Y, finalmente, los sistemas y aparatos van a formar un organismo completo. Y esto sigue más allá. Estos organismos, en el caso de los pluricelulares animales y vegetales, van a formar poblaciones. Y varias poblaciones van a formar una comunidad. En el caso de los unicelulares, también forman poblaciones. Y en el caso de los organismos procariotas, forman colonias. ¿Ya? Poniendo el ejemplo, podemos decir, los organelos que ya revisamos pueden formar una célula epitelial, una célula del tejido conectivo, que todo esto lo vamos a ver después. Y todos estos tejidos pueden formar, por ejemplo, la tráquea. Distintas células especializadas, si yo puedo juntar, por ejemplo, neumocitos y formar pulmones, voy a formar pulmones, tráqueas, bronquios y todo lo que compone el aparato respiratorio. Por lo tanto, ya tengo un aparato. Y yo junto el aparato respiratorio con el sistema cardiovascular, con el sistema endocrino, el sistema nervioso y todo lo que compone el cuerpo, y voy a formar un organismo completo. ¿Ya? Es así como ustedes tienen que aplicar los niveles de organización en biología. A modo de síntesis, lo dije. Sí. A modo de síntesis, y este es un resumen, ultra resumen del resumen, así que pónganle harta atención. El agua es una molécula polar compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno unidos por enlaces covalentes. Tiene una alta tensión superficial, tiene una capacidad de solvatación y es el principal disolvente biológico. Un ion es un átomo con carga y pueden ser cationes o aniones dependiendo si son positivos o negativos y se generan por intercambio de electrones, por pérdida o por ganancia. Los principales son el sodio, que es Na+, que es el principal catión del líquido extracelular, el potasio, que es el principal catión del líquido intracelular, el cloro, que también abunda más en el extracelular, y otros importantes son el ion calcio y el ion magnesio. Los carbohidratos son biopolímeros de monosacáridos unidos por un enlace glucosídico. Los monosacáridos, recuerden que es la unidad monomérica del carbohidrato y está formado por triosas de 3 carbonos, pentosas de 5 carbonos y hexosas de 6 carbonos. La glucosa alfa tiene más facilidades para brindar energía en animales. Es más que nada por la estructura de los enlaces. Los disacáridos principales que ustedes tienen que manejar son la lactosa, formada por glucosa y galactosa, sacarosa, glucosa y fructosa, maltosa, glucosa y glucosa. Y en cuanto a los polisacáridos, los principales son el almidón, que está hecho, es un polímero de glucosa alfa, que lo generan las plantas, el glucógeno, que también es de glucosa alfa, pero lo generan los animales, y la celulosa, que es de glucosa beta, y lo generan también las plantas y otros organismos. Los lípidos no son polímeros. La unidad funcional, o la unidad más pequeña, es el ácido graso, en cuyo caso el saturado no tiene enlaces dobles y el insaturado sí tiene enlaces dobles. Los triglicéridos están formados por una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. El fosfolípido está formado por 2 ácidos grasos, un grupo fosfato y el glicerol, y los esteroles son lípidos que están formados por 4 anillos principalmente, y tanto los esteroles como los fosfolípidos son anfipáticos, es decir, tienen un extremo polar y otro apolar.
En cuanto a los ácidos nucleicos, son biopolímeros formados por nucleótidos, es decir, una pentosa más una base nitrogenada, ya sea adenina, timina, guanina, citosina o uracilo, y un grupo fosfato. En cuanto al DNA o ADN, es una doble hélice antiparalela formada por adenina, timina, guanina y citosina, cuyos enlaces entre comillas verticales se denominan 5', 3' fosfodiéster, y los enlaces entre comillas horizontales se denominan enlaces de hidrógeno. En cuanto al ARN, es una molécula monocatenaria, es decir, una sola cadena, formada por adenina, uracilo, guanina y citosina. Y existen múltiples tipos, más de 20, con variadas funciones, y ambos almacenan información genética. Las proteínas son biopolímeros formados por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Y el aminoácido es un carbono quiral que posee un grupo carboxilo, un grupo amino, un protón y 20 radicales distintos que generan los 20 aminoácidos diferentes que forman proteínas. Poseen 4 estructuras. La estructura primaria, que está formada por cadena de aminoácidos, secundaria, interacciones de hidrógeno principalmente, alfa hélice y hoja beta son las 2 subestructuras, la terciaria, que está formada por puentes disulfuro entre las cisteínas, y la cuaternaria, interacciones entre diferentes cadenas, como la hemoglobina, y tienen diversas funciones que ya las repasamos. Las enzimas son biocatalizadores positivos que disminuyen la energía de activación de una reacción química, eso es del libro. El 99% son proteínas, y ese 1% que falta son RNAs catalíticos o ribosimas. La estructura, particularmente está el cuerpo de la enzima, el sitio activo, que es donde ocurre la reacción, y el sustrato, que son los reactantes específicos para una enzima. Pueden ser inhibidas reversiblemente, acuérdense que en este caso es donde hay que competir con el sustrato, e irreversible, donde hay que resintetizar la enzima. En cuanto a la teoría celular, la célula es la unidad fisiológica, es decir, funcional, morfológica, es decir, que le otorga la forma, y reproductiva de todos los seres vivos. Existen 2 tipos, eucariotas, que significa que tienen un núcleo verdadero, y procariotas, que no tienen núcleo. Además, existen en términos generales células eucariotas animales y vegetales, así como algunas otras que no vamos a incorporar. Siguiendo con la síntesis, el núcleo, vamos a hablar ahora de algunos organelos, tiene membrana doble, se puede llamar carioteca o membrana nuclear, almacena el material genético. El nucleolo es una zona densa del núcleo donde se sintetizan RNAs ribosomales, no es un organelo. El retículo endoplasmático rugoso tiene membrana simple y se encarga principalmente de la modificación peptídica primaria. Es decir, las proteínas primero salen del ribosoma, pasan por el retículo endoplasmático rugoso, después, teóricamente, deberían pasar hacia el complejo de Golgi, pero se pueden dar una vuelta también antes por el retículo endoplasmático liso, al complejo de Golgi y después se exportan hacia donde tienen que llegar a través de distintos mecanismos de transporte. El retículo endoplasmático liso tiene membrana simple también y se encarga de síntesis de membranas plasmáticas y detoxificación celular. El complejo de Golgi tiene membrana simple y se encarga de la modificación final, la exportación y la distribución peptídica. Los lisosomas tienen membrana simple y un pH alrededor de 5 y tienen enzimas hidrolíticas que realizan digestión de los fagocitados. Los peroxisomas tienen membrana simple y contienen catalasa y otras enzimas que ayudan ante el estrés oxidativo. Para Mimicoten, el RNA ribosomal es totalmente distinto al RNA mensajero, puesto que el RNA ribosomal forma los ribosomas. Como decíamos, las vacuolas son organelos vesiculares que contienen agua. Sí, los peroxisomas tienen enzimas y dentro de las enzimas que tienen está la catalasa. Los ribosomas son complejos supramoleculares compuestos de 2 subunidades y realizan la síntesis proteica. Los centriolos son centros organizadores de la actividad de los microtúbulos. El citoesqueleto brinda estructura, forma y resistencia mecánica a la célula y se compone de microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Los cloroplastos son organelos de membrana doble con DNA propio presentes en las células vegetales que poseen clorofila, por eso se llaman cloroplastos, y realizan fotosíntesis. Las mitocondrias son organelos de membrana doble
con DNA propio, circular ambos, el cloroplasto y la mitocondria, presente en células eucariotas tanto vegetales como animales, sintetiza ATP y participa en la apoptosis. La membrana plasmática está formada por una bicapa fosfolipídica con proteínas periféricas que no cruzan la membrana e integrales que sí cruzan, que se mueven en ella como un mosaico fluido con un alto dinamismo. El transporte pasivo no gasta energía, puede ser a través de la membrana plasmática directamente en la difusión simple, gases como el monóxido de carbono que están hablando hace un rato, moléculas apolares pequeñas y agua, siendo ayudadas por un transportador, en el caso que es la difusión facilitada, o a través de un canal de membrana. En cuanto a los transportadores, si se transporta un solo soluto, se llama uniport, si se transportan dos en la misma dirección, synport, y si se transportan dos, cada uno en una dirección opuesta, antiport. Y este antiport es el que se utiliza en el transporte activo secundario cuando uno de los solutos es sodio. La osmosis se define como el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. Dicho movimiento existirá hasta que las concentraciones de ambos medios se igualen, pudiendo significar diferencias en el volumen final de la solución, como le mostré en el monito. Cuando una célula vegetal se coloca en concentración en medios hipertónicos, la membrana plasmática se despegará entre comillas de la pared, lo que se llama plasmólisis, y una célula animal se arrugará, que se conoce como crenación. Mientras que en un medio hipotónico, una célula vegetal aumenta su presión de turgencia y una célula animal puede llegar a estallar, lo que se denomina citólisis. Recuerden que los organismos pluricelulares complejos se organizan en diferentes niveles. Varios átomos forman moléculas, pudiendo generar biomoléculas, los lípidos, las proteínas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Estas biomoléculas forman células, las cuales se pueden especializar formando tejidos. Varios tejidos forman un órgano y varios órganos diferentes con un objetivo en común forman aparatos y sistemas. Finalmente, varios aparatos y sistemas conforman un organismo, los cuales viven en poblaciones y comunidades. Algo que se me olvidó mencionar muy cortito es que las membranas plasmáticas de las células animales y vegetales contienen colesterol. En los vegetales el colesterol tiene unas pequeñas modificaciones y se denomina ergomasterol o ergosterol. Y en los animales se llama colesterol propiamente tal y las bacterias no tienen colesterol. ¿Ya? Entonces, no queda nada más de eso. Me despido, chicos, ojalá les haya gustado mucho la clase, yo la pasé muy bien haciéndola. Sé que fue extenuante, pero esto es mucha materia, así que vamos a tratar de hacerlo cada vez más entretenido y la próxima clase vamos a ir abarcando de a poco, vamos a ir publicando los distintos temarios, léanse las guías, repasen los videos antiguos y de a poco vamos a ir repasando las cosas, ¿ya? Muchas gracias por ustedes, un honor haberles hecho clase. Chao, chao.